Bienvenidos al arte de aprender. Si tuviéramos que definir el aprendizaje, podríamos definirlo como la capacidad de adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a nuestra propia existencia. Al aprender, los individuos debemos olvidar ideas preconcebidas y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias que tengamos, tanto presentes como futuras. Para aprender se necesitarían 3 actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar. El presente curso se basa en cómo aprender a estudiar. Aunque las herramientas que vas a conocer, practicar e interiorizar, vas a poder aplicarlas a muchos ámbitos de la vida. Porque de eso trata también el aprendizaje, de poder aplicar o transferir lo que aprendemos a otras situaciones o contextos. Aprender a aprender es una de las competencias más útiles que vas a poder desarrollar en tu vida, ya que todo en ella se basa en el aprendizaje. Y como la mejor forma para demostrar lo que te estoy contando es que lo veas mediante un ejemplo, vamos a hacer un primer ejercicio para poner a prueba tu capacidad visual y de concentración. Observa la siguiente imagen. Como ves, tienes una especie de panel con números, concretamente los números desde el 1 al 60, que están aparentemente desordenados. El reto que te propongo es muy sencillo. Te voy a dar 30 segundos para que cuentes desde el 1 en adelante de forma consecutiva. Es decir, tendrás que buscar el 1, luego buscar el 2 y así sucesivamente. A ver hasta dónde eres capaz de llegar. El tiempo comienza ya. El tiempo ha concluido. ¿Qué tal te ha ido? Seguramente, como la mayoría de los alumnos, habrás llegado al 15, al 12, en algunos casos al 20. La tarea que teníamos delante era difícil porque no sabemos en qué orden están los números y nos llevaba mucho tiempo y nos ha consumido mucha energía. ¿Crees que habría una manera más fácil de hacer este ejercicio? Es decir, ¿crees que puede haber algún orden o estructura oculta que nos haría más fácil la tarea? Te doy una pista. Si juntamos la cuadrícula con los números, observarás que efectivamente están ordenados, de tal forma que cada número está en uno de los cuadros en orden. El 1 en el primer cuadro, el 2 en el segundo, el 3 en el tercero, y así sucesivamente. ¿Qué crees que pasaría si ahora te diera 30 segundos para volver a contar? Vamos a comprobarlo. El tiempo comienza ya. Estoy seguro de que esta vez has podido llegar hasta el final. Las conclusiones que podemos sacar de este ejercicio son muy sencillas, pero muy importantes. Cuando hacemos las cosas con un método o con una estructura, la tarea pasa de ser difícil a ser mucho más fácil, consumimos mucho menos tiempo y, lo que es más importante, consumimos mucha menos energía. Vamos a aprender un método de estudio que te permitirá ser más eficaz en tu estudio, consumir menos tiempo y menos energía. Si tuvieras que decir en quién recae la responsabilidad de aprender, seguro que inconscientemente piensas en el profesor. Eso es verdad en parte, pero de lo primero que tienes que darte cuenta es de que el profesor no puede enseñar nada si el alumno no quiere. Del mismo modo
que un libro no puede enseñar nada si una persona no sabe leer. El alumno es el responsable activo de su aprendizaje. Por ello es tan necesario elaborar una estrategia para aprender. Los formadores tienen un papel importante estructurando contenidos, tratando de motivar y ofrecer oportunidades de aprendizaje, pero su responsabilidad acaba ahí. Para aprender, hemos de tener en cuenta una premisa básica que hasta ahora no se tenía tan en cuenta. Cada información que recibimos y cada actividad que ejercemos está asociada a alguna emoción. Esto implica que cuanto más variado, atractivo, positivo, activo y enriquecedor, según nuestros criterios, valores e intereses, sea aquello que estamos haciendo, será más fácil aprenderlo. Cuando hay un componente emocional, las cosas se instalan más fácilmente en la memoria a largo plazo, que es la que nos hace recordar las cosas para siempre. Es decir, algo así como llevarlas con nosotros. Quédate con estos dos conceptos clave. El estudio será tan activo y variado como sea posible y asociado a emociones. Ten esto presente porque en esto se va a basar todo nuestro método. Como sabes, tenemos 5 sentidos básicos: olfato, gusto, vista, tacto y audición. Las personas recibimos información del entorno que nos rodea a través de estos 5 sentidos. Son ellos, además, los que nos permiten interactuar con otras personas y con el medio. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿todas las personas percibimos estas informaciones del mismo modo? La corriente de la programación neurolingüística nos dice que el mundo, tal y como lo vemos, no existe, sino que somos nosotros los que lo interpretamos a nuestra manera, según nuestra personalidad y según la predominancia de un sentido sobre otro. La programación neurolingüística nos habla de 3 canales fundamentales: el visual, el auditivo y el kinestésico. Puede que cuando conduzcas te guste escuchar música, pero es posible que cuando estés aparcando necesites ver lo que estás haciendo y la música te moleste. No puedes concentrarte. Esto sería un sencillo ejemplo de las personas que utilizan en mayor medida el canal visual. Estas personas tienen un alto nivel de energía, son inquietas, observadoras, les gustan mucho los detalles, muchos de los pequeños aspectos que a otras personas se les pasarían por alto. Suelen visualizar imágenes en su mente para poder recordar, y es bastante común que para hacerlo deban escribirse pequeñas notas o apuntes. Necesitan estar concentrados en lugares tranquilos. Las personas que utilizan sobre todo el canal auditivo les gusta expresar sus pensamientos en voz alta. Prefieren que otras personas les expliquen las cosas a leerlas ellos mismos. Suelen seguir con facilidad las conversaciones aunque estén mirando hacia otro lado. Este tipo de personas son más relajadas en su comportamiento, son muy comunicativas y con grandes dotes de expresión. Les gusta conversar, contar anécdotas, recuerdan con gran detalle cada una de las palabras que han escuchado. Las personas kinestésicas son personas a las cuales les gusta la cocina, el deporte, trabajar al aire libre, prefieren experimentar las cosas antes que leer sobre ellas o informarse sobre ellas. Este tipo de personas sienten una afinidad especial por el mundo de las emociones, por todo lo que tenga que ver con las cosas manuales, con experimentar el tacto, el gusto, el olfato. Son muy expresivas socialmente, les gustan los abrazos, el contacto físico. No tienen especial interés por los detalles, pero eso sí, son mucho más espontáneas y, sobre todo, tienen tendencia a buscar emociones. Está claro que todos tenemos rasgos de todas estas dimensiones, pero lo que descubrió la programación neurolingüística es que normalmente cada uno de nosotros damos preferencia a uno de estos canales. Este sería un modo interesante para conocernos mejor y saber cómo podemos aplicar este conocimiento al estudio o a otras áreas. El otro concepto fundamental a la hora de percibir la realidad es la dimensión global o específica. De tal forma que se habla de personas que tienden a ser más globales, es decir, que se fijan más en el panorama general de las cosas o de los asuntos,
y personas que son más específicas, que se enfocan mucho más en las piezas individuales de un asunto o tema. Cuando nos enfrentamos a un texto, suele ser un error empezar por analizar y desmenuzar un fragmento concreto sin antes obtener una visión de conjunto. La dirección de estudio cuando nos enfrentamos a un libro debe ser de lo global a lo específico, de una visión general a desmenuzarlo en trozos cada vez más pequeños. Como sabes, nuestro cerebro consta de 2 hemisferios cerebrales. Cada uno de ellos está especializado en cuestiones muy distintas. El hemisferio izquierdo, popularmente llamado racional, es el que nos permite manejar la lógica, el lenguaje, la escritura. Nos permite seguir procedimientos, llevar un orden, acatar lógicas, acatar maneras de hacer, impuestas o no, nos da estructura y nos ayuda para la acción. Nos permite contemplar los asuntos de forma detallada, llevar rutinas, programaciones, etc. El hemisferio derecho, en cambio, también llamado emocional, es la base de la creatividad, la emoción, la fantasía. De él dependen la intuición, la capacidad de síntesis, la música, el arte, el genio, el pensamiento global. ¿Cómo podemos desarrollar la parte que tenemos más dormida? Si estoy muy dominado por mi cerebro derecho, lo ideal es que intente practicar actividades del tipo planificar las cosas paso a paso, gestionar mejor mi tiempo, aprender a gestionar proyectos, escribir y planificar las cosas en periodos muy pequeños, marcarme objetivos a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, asistir a reuniones, realizar ejercicio, realizar actividades individuales que supongan un desafío y, por supuesto, intentar completarlas. Si estoy muy dominado por mi cerebro izquierdo, puedo intentar potenciar mis habilidades sociales, visitar o llamar a gente con más frecuencia, hacer cosas fuera de lo planificado. Puede ser desde variar la ruta de camino al trabajo hasta comprarse algún capricho de vez en cuando. Trabajar la creatividad, involucrarme en actividades emocionales como ver una película emocionante en el cine, tener más citas, salir más con los amigos, buscar algún hobby artístico que te motive, como tocar un instrumento, el dibujo, el teatro, escribir. Hasta aquí la lección 1. Tómate un pequeño descanso y en la próxima lección te explicaré los mecanismos de la motivación y la inteligencia.